La palabra se encuentra en el Salmo 107. Amén. Lleva como título: Dios libra de la aflicción. Gloria a Dios. Amén. Le vamos a estar dando lectura al versículo del 4 al 6, en el nombre del Señor Jesucristo. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ello. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Amén. Glorificamos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Puede tomar sus asientos. Amén. Una hermosa palabra, amén, que el Señor Jesucristo tiene para nuestras vidas. Cuando leía este salmo, me acordaba a mí, hermano, amén, a mi persona. Y quizá usted también, amén. Cuando la persona no tiene de Dios, amén. Cuando el Señor Jesucristo no habita en la persona, anda de esa manera. Anda errante por el camino, se puede decir. Anda buscando cómo saciar, cómo llenar algo. Eso solamente lo llena Cristo, lo llena el Espíritu Santo. Amén. Y recordaba a mi persona, y también me acordaba de ciertos testimonios de hermanos. Amén. También para decirle a la audiencia, acá hay hermanos en Cristo que estuvimos apartados, y hermanos que no nacieron en la cuna del Evangelio, sino que llegamos a Cristo. Amén. Mi persona, quizás nací en la cuna del Evangelio por medio de mi madre, amén, pero me aparté, me alejé, porque no hubo un encuentro en la juventud, no conocí en su totalidad el poder de Dios, y ahí fue que me aparté de los caminos de Dios, y meditaba en eso, que en algún momento todos estuvimos lejos de los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Algunos conociendo un poco y otros no conociendo nada. Pero así, ya sea el que conocía poco o el que no conocía nada, había algo, había un vacío. Y había algo en la persona en la cual buscaba llenar eso. Y quizá lo buscaba llenar con el deporte, lo buscaba llenar quizás con ropa, lo buscaba llenar con las motos, con los autos quizás, o con la casa. Amén. Y algunos quizás decían, bueno, eso que me falta es ahora porque soy chico y no puedo tomar mis decisiones. Pero ahora que llegue la adolescencia, ahí voy a tener eso que me falta. Y quizás llegaba la adolescencia y no llegaba a eso. Pero se decía, bueno, más adelante. Quizás cuando forme mi familia o cuando tenga mis hijos. Pero aún faltaba algo. Amén. Y eso es a lo que se refiere la palabra cuando dice que andaban errantes. Amén. Anduvieron perdido por el desierto. Amén. ¿Cómo es un desierto? Si lo podemos meditar, es un lugar en el cual hace mucho calor, no hay un reparo, y a la persona tiene ese deseo de tomar agua. Pero generalmente en el desierto no hay. Si uno no lleva algo, ahí en el desierto no se encuentra eso, no se encuentra esa agua. Entonces
se produce ese cansancio ahí en el desierto y esas ganas de no estar más ahí, hermano. Amén. Por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Amén. Espiritualmente podemos decir sin algo que haya dado la paz, la tranquilidad en su totalidad. Sabemos que la palabra de Dios los habla. El Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Amén. Quizá hay alguien que está escuchando y dice: pero yo en el mundo tengo paz. Pero es una paz pasajera. Es una paz momentánea. Pero el Señor Jesucristo, Él da el gozo. Amén. Y el gozo es eterno. Y perdura aún en las pruebas, aún en la dificultad. Se encuentra ese gozo porque está la esperanza de que Cristo va a arreglar la situación y que Él va a ser nuestro ayudador. Amén. Y nosotros muchas veces estuvimos así, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Sin la presencia de Cristo, la persona se encuentra así. ¿Por qué hay tantas personas que no le encuentran sentido a la vida? Y entran esos pensamientos malos. O son grandes y no le encuentran sentido a todo lo que hizo. Porque falta Cristo. Amén. Y vamos a seguir investigando más sobre este salmo. Amén. Exhortándolo aún más. Hay 4 situaciones que terminaron en problemas, hermano. En aflicción. En dolor. Amén. Pero eso fue debido a las propias decisiones, debido a las propias acciones, se puede decir. Amén. Las propias decisiones que tomó la persona o cada uno. Amén. En el Salmo 107 del 4 al 6, amén, le vamos a volver a dar de lectura. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Amén. Estos son los que conocieron la plenitud de Dios, pero ahora se encuentran en un desierto, solitario, vagando, sin saber dónde ir, teniendo ese vacío en el alma. Amén. Y el Salmo 107, 10 al 12, nos dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudara. El Salmo 107, 17 al 18 dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Amén. Estos son los que han caído en pecado por causa de la desobediencia
a la palabra de Dios. Insensato, no escuchando lo que Dios habló, lo que Dios les dijo. La rebelión es la desobediencia a Dios. Amén. Y el Salmo 107, 23 al 27 los dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Amén. Al ocuparse de los negocios, poniendo en primer lugar lo material, antes que a Dios, puede venir una tormenta inesperada. Las tormentas en los mares muchas veces se sabe, pero hay veces que se embarcan y en medio de ese viaje que tienen aparece una tormenta. Amén. Una tormenta inesperada, y no estando firmes espiritualmente, estos pueden caer. Amén. Su palabra los habla en Mateo 7:24. Nos habla de una parábola muy conocida. Los dos cimientos lleva como título. Mateo 7:24, en el nombre del Señor Jesucristo. Al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y viento, río, y soplaron viento y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y viento, y vinieron ríos y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. ¿Qué es lo que los lleva este salmo? Amén. Que al alejarnos de Dios empieza a venir el tormento, la aflicción, el dolor. Amén. Pero también estando en la iglesia, esto puede pasar por un enfriamiento espiritual. Amén. Por el endurecimiento del corazón, por la soberbia, por la altivez. No solo puede pasar afuera, sino que puede pasar que estando dentro de una iglesia congregando, acontezca esto. Amén. Y cuando empieza a haber ese alejamiento de Dios,
empieza a venir la ceguera espiritual. Y creyendo estar bien, creyendo hacer las cosas bien delante de los ojos de Dios, se están haciendo mal. Y está entrando rebelión. Y está entrando desobediencia. Amén. Pero ¿cómo es esto, hermano? Estando dentro de la casa de Dios puede pasar eso. Viendo las obras que hace el Señor Jesucristo, viendo el mover del Espíritu Santo, ¿puede pasar eso? ¿Puede pasar que el corazón se endurezca? ¿Puede pasar que no estén esas fuerzas espirituales ya, que se hayan agotado? Números 11. Amén. Si alguno lo tiene, Números 11 del 4 al 6. Gloria a Dios. Números 11 del 4 al 6. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo en vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿qué nos diera a comer carne? Amén. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Podemos ver cómo los israelitas extrañaban lo que estaba en el pueblo de Egipto, olvidándose que eran subyugados, olvidándose que eran maltratados. Amén. ¿Y sabe qué, hermano? La palabra de Dios los habla antes, los empieza a hablar en Éxodo 12, amén, 12:37. Nos dice: los israelitas salen de Egipto. Amén. Y luego, antes que pase esto, antes que ellos salgan de Egipto, hermano, como sabemos, está las plagas que azotaron a Egipto. Y ellos pudieron ver el poder de Dios en cada uno de los acontecimientos que pasaban en aquel lugar. Amén. Nos habla de la plaga de rana, la plaga de piojo, la plaga de mosca. Pero todo aquello no fue hacia los israelitas, amén, sino hacia el pueblo de Egipto. ¿Y saben qué? Prácticamente vivían juntos, en la misma ciudad, se puede decir. Pero Dios, en su inmenso amor y su misericordia, mostrando su poder, acontecía todo esto al lado de ellos. Y nada de esto les tocaba a ellos, hermano. Amén. Luego se van y cruzan aquel río, los sigue el faraón. Aquel río se cierra, muere el ejército de faraón. Y luego van caminando por el desierto y dice que había una nube que los cubría del sol. Pero no solamente eso, sino que de noche dice que había una columna de fuego. Amén. Aquellas personas, viendo el poder de Dios, su corazón prefirió lo que estaba en el mundo, se puede decir, lo que tenían cuando eran esclavos. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Que el Señor Jesucristo los ayude, amén. En Juan 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento, que es cuando Él va con sus discípulos, le echa barro en sus ojos
le dice que vaya a lavarse al estanque y que al lavarse él recobraría la vista. Aquella persona obedece y pasa eso. Pero luego vienen los fariseos y lo interrogan a aquel ciego. Amén. No creyendo en el poder del Señor Jesucristo. Luego que lo interrogan, le hacen preguntas y no creen en lo que les dice este varón de quién fue que lo sanó, lo dejan. Amén. Y dice la palabra de Dios en Juan 9:35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Amén. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuera ciego, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Los fariseos eran personas que estudiaban la Torá, se puede decir, amén, la ley. Pero no solamente aquello, sino que el Señor Jesucristo se encontraba en el mismo lugar haciendo los milagros y hablando de la ley conforme el Padre le había revelado para que pueda llegar al necesitado. Amén. Y aquellas personas, se puede decir que sabían palabra, no podían ver espiritualmente. Amén. Que el Señor Jesucristo sea obrando, amén, para que en nosotros no haya una ceguera espiritual, para que nosotros podamos atender la voz de nuestro Señor Jesucristo y obedecerla. Amén. Pero después de estas 4 situaciones diferentes, amén, los habla allí el Salmo 107, 6. Dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Amén. El Salmo 107, 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. El Salmo 107, 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Amén. Y esto es lo lindo. Amén. Esta es la respuesta. Sabemos que la desobediencia, amén, tiene sus consecuencias. En Levíticos 26 nos habla de las bendiciones de la obediencia. Amén. Pero en Levíticos 26, 14 nos habla de la consecuencia
de la desobediencia. Amén. Todo esto que leímos, esta aflicción que vino, fue a causa de la desobediencia. Pero su palabra nos da qué es lo que debemos de hacer para poder salir de aquello. Y nos dice que debemos de clamar. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Amén. La palabra de Dios los habla en Juan 15, 4 y 5. Juan 15, del 4 al 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanece en mí, tampoco vosotros. Si no permanecen en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Y para que se entienda, los pámpanos son los racimos de uva y la vid es la planta. ¿Qué pasa cuando uno corta un racimo de uva y está grande, está lindo, se puede decir? Pero pasando los días, eso se empieza a marchitar, y pasando aún más días, ya se empieza a hacer pasas, se seca. Eso pasa espiritualmente con la persona. Por eso los dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Hoy nos habla la palabra de Dios que en nuestra angustia, en nuestra aflicción o en lo que estemos pasando, la respuesta es Cristo. Es acercarse a Él. Es clamar y pedirle a Él. No es con nuestra fuerza, sino con la fuerza que viene de lo alto. Y algo que es para ir cerrando el Salmo 107, amén, nos habla de la parábola del hijo pródigo. En Lucas 15, 11. Lucas 15, 11. Amén. Nos habla así de una parábola de un padre con sus dos hijos, pero uno de ellos le pide su herencia y se va con todo aquello y lo malgasta. Se aleja de su padre. Al malgastarlo empieza a pasar situaciones, empieza a tener hambre, empieza a entrar la aflicción. Y dice que luego se puso a trabajar cuidando unos cerdos, y viendo la comida de aquellos cerdos, dice que tenía ganas de comer aquello. Amén. Pero dice: y volviendo en sí, Lucas 15, 17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan,
y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Podemos ver por medio de la palabra que la desobediencia trae consecuencias y que el único que puede sacarlo de la aflicción, del pozo cenagoso, amén, es nuestro Dios, es Cristo. Y comenzaba este salmo diciendo, Salmo 107, alabad a Jehová, porque Él es bueno, dice. Porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Amén. Y el salmo termina en el versículo 43, dice: ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová? Que podamos ser sabios y podamos obedecer su palabra. Amén. Hoy nos habla la palabra de Dios, que debemos de tener cuidado, que debemos de tener cuidado de nosotros mismos y que no por estar dentro de una iglesia no se puede caer en pecado, amén, sino que entrando el descuido espiritual se puede llegar a pecar. Que nosotros tengamos cuidado para estar bien espiritualmente y hacer la voluntad de nuestro Dios, clamando para que Él sea fortalecido